Segunda parte de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Manuel Camilo González Vides desde Colombia, consultor político. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Buenos días, Trina. Muchas gracias por la invitación y solo para la audiencia de Globovisión. Manuel, vimos ayer cómo fue muy noticioso lo que ha sido el indulto de Joe Biden a su hijo Hunter Biden. ¿Qué repercusiones tendrá esto en la fe de la justicia de los estadounidenses, los distintos señalamientos por parte de demócratas y también republicanos? Bueno, creo que hay tres puntos importantes a tener en cuenta. Primero, ciertamente hay un disgusto significativo dentro de las filas demócratas, particularmente que ya ha expresado el gobernador de Colorado, Jared Polis, que básicamente es que no está de acuerdo con esta decisión, particularmente pensando en que el presidente Joe Biden en su momento dijo que no haría uso del perdón presidencial para liberar de los cargos federales criminales que tenía su hijo Hunter Biden. Segundo, ciertamente esto puede ser explotado muy bien por Donald Trump, que obviamente siempre ha estado en contra de una forma de la persecución judicial que se tiene en su contra, particularmente por una serie de casos federales y estatales que obviamente, digamos, favorecerían en términos de entender que su narrativa, pues que básicamente el gobierno de los Estados Unidos, en este caso el gobierno de Joe Biden, utiliza a la justicia como un brazo político para perseguir a sus oponentes. Y en tercer lugar, hay que decir que ciertamente esto es una institución anacrónica, si se quiere, junto con obviamente estas reglas que permiten que incluso candidatos con condenas obviamente participen en elecciones y que obviamente terminan por minar un poco la confianza en la justicia. Ciertamente hay que decir que este tipo de normas que son centenarias básicamente no están muy acopladas y muy articuladas, obviamente, con el sentido de justicia y el sentido de administración de esa misma justicia para lograr, obviamente, que no solamente el crimen no entre dentro de la política, sino que, obviamente, la política sea usada en términos de, obviamente, manipular a los jueces y, obviamente, a las instituciones de justicia para los fines políticos en sí. Y también es un tema de confianza y de transparencia. Por ejemplo, Biden desde hacía mucho tiempo decía que no lo iba a indultar y lo ha hecho a tan solo un mes, quizás, un poco más de un mes, de dejar la Casa Blanca. Sí, así es. Creo yo que, como veníamos comentando, hace falta su palabra de que efectivamente no va a utilizar ninguna institución judicial o una prerrogativa judicial que tiene el Ejecutivo estadounidense para beneficiar a alguno de sus, digamos, de sus familiares, en este caso su hijo. Pero ciertamente hay que decir que a lo largo de la historia de los Estados Unidos, esto es una institución que ha sido muy controversial. En el siglo XIX, cuando se empezó a utilizar esta figura, ciertamente tenía un carácter, digamos, de amnistía, es decir, este perdón presidencial de alguna forma se extendía a grupos que obviamente se habían alzado en armas contra el Estado. Obviamente, cuando nos acercamos al siglo XX, más o menos, lo que tenemos es que hay un uso mucho más político de esta figura, que obviamente tiene su ejemplo más significativo con lo que sucedió con el expresidente Richard Nixon. Y es que su sucesor, Gerald Ford, obviamente lo perdona, particularmente pensando en el siguiente detalle, y es que el perdón presidencial no puede ser usado en procesos de juicio político. Es decir, si un presidente es destituido, ciertamente no se le puede, digamos, revocar esa sentencia mediante un perdón presidencial. Por eso se entiende que Richard Nixon haya renunciado y que su sucesor lo haya perdonado. Y también hay que entender que a lo largo, digamos, de las administraciones estadounidenses, ciertamente los presidentes tratan de beneficiar a los políticos e inclusive familiares, por ejemplo, Bill Clinton con su medio hermano y obviamente Donald Trump obviamente con el padre de su yerno, Jared Kushner, que pues obviamente ahora es el embajador de los Estados Unidos en Francia. Entonces ciertamente es un patrón sistemático de este uso de la figura del perdón presidencial que cae entre el nepotismo para beneficiar a ciertos familiares, pero también tuerce mucho el Estado de Derecho en el sentido de tratar de inhibir la acción de la justicia contra los aliados políticos del presidente.
Ahora, Manuel Camilo, desde hace un tiempo, por supuesto, ya Trump ha puesto en tela de juicio el sistema de justicia en Estados Unidos, las instituciones, incluso lo hacía con las mismas elecciones presidenciales, el sistema electoral como tal, pero esto ahora abre puertas, por supuesto, a críticas de los adversarios de Biden, pero también le abre las puertas a un Donald Trump que pronto va a entrar en la Casa Blanca y ya también se pasó por alto algunos protocolos. Y así es, hay un defecto de origen en las instituciones estadounidenses, particularmente pensando en la Administración de Justicia, y es que el fiscal general es el jefe, la cabeza de todo el aparato judicial en los Estados Unidos y es designado, obviamente, nominado por el presidente de los Estados Unidos. Ciertamente no se escapa al control de la presidencia y por lo tanto siempre se cuestiona qué tan independiente es el fiscal de los Estados Unidos para adelantar procesos en contra de, digamos, de allegados, de familiares e incluso el mismo presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, si hay algo muy importante de esta figura es que no revoca ninguna investigación que salga desde cortes estatales, es decir, si en estos momentos contra Biden tuviera un caso, una investigación desde algún estado de los Estados Unidos, obviamente esto no lo cubre el perdón presidencial. Entonces, ciertamente hay que decir que la última línea de defensa digamos, de la Administración de Justicia para que sea imparcial e íntegra, suelen ser los estados de los estados. Y en ese sentido, algo muy particular de este perdón a Hunter Biden es que lo que hace es un perdón completo y amplio. ¿En qué sentido? En que lo exime de cargos federales desde 2014 hasta 2024. Por lo tanto, también exactamente este tipo de perdones te deja con el interrogante de hasta qué punto la Fiscalía de los Estados Unidos dejó o se hizo la vista gorda para perseguir obviamente los casos judiciales relacionados con el entonces vicepresidente Joe Biden y ahora el presidente Biden en relación, digamos, a su familia. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que sucederá los próximos días, las distintas reacciones y los escenarios ahora de Donald Trump. Muchas gracias, Trina, por la invitación. Saludos por la audiencia de Globovisión. Manuel Camilo González Vides, politólogo internacional. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacional.